de, de, de los temas económicos del país en el negocio inmobiliario. No, bueno, mira, en cuanto a los movimientos, yo creo que siempre hay movimientos, sino que a veces somos más conscientes de otros, ¿sí? Y yo siempre creo que la economía se va moviendo así en ciclos. Bueno, yo no lo creo, se mueve así y normalmente eso se da por temas sociales, por temas políticos, por temas económicos, pero por lo general una gran mayoría de inversionistas, o por lo menos con los que normalmente coincidimos, digamos que a diferencia de tal vez unas mayorías, cada vez que hay alertas de crisis, para ellos también he aprendido de ellos a ver alerta de oportunidades, ¿sí? Pero todo parte de entender en qué estamos, la naturaleza del escenario, ¿sí? Ok. Entonces, entender, y creo que eso es un reto que tenemos todos, de familiarizarnos más con temas como qué es una tributaria, de familiarizarnos más con temas de qué es la inflación, de familiarizarnos con muchos temas que rodean todo lo inmobiliario. Y en la medida que digamos, estoy más en contacto con los significados de todo eso y puedo medir un poco más mis posiciones, creo que siempre uno termina encontrando oportunidades en el mercado inmobiliario. Por lo menos lo he visto así. Yo creo que hubo una época en principio que mucha gente llegó a considerarme voy de Colombia, algunos se fueron, voy a sacar los capitales. Todas esas decisiones son muy respetables, pero Ok. también llegó un punto donde muchos empezaron a quedarse y decía, venga, esperemos un momento. Me acuerdo mucho una vez una reunión con un cirujano que iba a sacar más o menos unos 3.000 millones y tuvimos una reunión, venga, traiga a los abogados, traiga a los inmobiliarios, traiga a los tributarios y hagamos el cálculo. ¿Cuánto me cuesta liquidar todo, sacar, llevar para Estados Unidos, constituir allá, pagar impuestos? Se verificaron muchas cosas. Dijo, no, venga, déjeme todo quieto en Colombia. Estamos bien, es manejable y eso que se calculaban unos impuestos al patrimonio mucho más altos de lo que hoy en día se habla. Entonces yo creo que en la medida que uno pasa esa primera espuma emocional y analiza, siempre va a encontrar escenarios y es lo que estoy viendo. El mercado se sigue moviendo muchísimo. Excelente, Luismi. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que para lo que algunas personas pueden ser riesgos, para otras son oportunidades. Y de alguna manera siempre hay que ponderarlo no con la emoción, sino con la razón. En eso creo que hemos coincidido mucho. Luismi, yo quería preguntarte, eh, digamos que vos has estado enfrente de dos balanzas desde el negocio inmobiliario, en el tema de la renta, muy de frente con todas las personas que toman los servicios de Roma, y en el tema del desarrollo inmobiliario, que es coger un lote, transformarlo a partir de un edificio, vendérselo a otras personas y digamos que generar valor a partir del desarrollo inmobiliario, que eso tiene que ver mucho con la estructuración y gerencia de proyectos inmobiliarios, ¿cierto? ¿Cuál crees que es o cuáles son las principales diferencias en esos dos mundos, en el mundo de la renta y de alguna manera, como algunos lo llaman, el mundo de la ganancia de capital? Porque en últimas, eso es el desarrollo inmobiliario, la gerencia es coger, transformar un producto con materiales y otras cosas y venderlo y generar valor y es ganar capital. ¿Cuáles crees que son las diferencias más importantes que vale la pena rescatar? Hermana, es que, mira, yo creo que tal vez la forma más común de hacer una inversión inmobiliaria es decir, yo compro un inmueble, sea un apartamento o sea un local comercial, lo compro y normalmente la expectativa está en tener dos fuentes de ingreso, que es los arriendos, las rentas Mm. y la plusvalía, la valorización, lo que gano porque el inmueble cada año vale más. Y son Ujú. como las dos fuentes normales que constituye mi ganancia. El mundo inmobiliario lo rodean múltiples fuentes y hay muchas formas de, digamos, empezar a encontrar otras nuevas fuentes de ganar dinero, ¿sí? Pongo un ejemplo como este. Mira, uno de los clientes nuestros teníamos un edificio de aparta estudios y rentaba incluidos servicios públicos. Y en algún momento le puso un medidor a cada aparta estudio y dijo, no, rentamos solo rentas y terminó prácticamente pues revendiendo luz. No sé hasta qué punto sea tan legal, pero encontré una tercera fuente de ingresos. Pues a mí la energía, no sé, me cuesta 1.000.000, pues la revende 1.500.000, ve. Y luego se montaron unas lavadoras y unas secadoras y se alquilaban.
Entonces, otra fuente más que se activó ahí. Y se puso una máquina de SNAP en la entrada de dispensadora y otra fuente más en torno a los inmuebles. Y luego empezó a alquilar los parqueaderos. Dijo, no, los parqueaderos no van incluidos. Alquilo por mes, por semana o por día. Y en torno a un edificio se empiezan a activar múltiples fuentes de ingreso distintas a las tradiciones que son renta y valorización. Después prácticamente empezó a decirnos, venga, oriéntenos para crear nuestra propia compañía administradora. Entonces ya empiezo a generar otra fuente más que yo también administro los inmuebles. Lo que digo es que normalmente la inversión va más allá de la renta y la valorización, pero el salto más común cuando se buscan otras fuentes es, creo yo, la transformación. Pues empecemos a construir. Entonces, Listo. si yo no compro algo ya hecho, Sí, sí, empiezo, transformar. sí, o sea, De compro, acuerdo. construyo, entonces tengo una tercera fuente de ingresos y es la ganancia por haberlo construido. Ok. Pero de ahí viene un tema de maximizar. Entonces, ¿yo cómo maximizo cada una de esas fuentes? Entonces, ahí es donde empieza, venga, pues yo en vez de comprar un lote para construir una casa o dos apartamentos ahí, si yo me meto más un proyecto tipo lo que hace Ínsula o desarrolladores y compro un lote, unos cooperativos y se desarrolla una construcción y ya no le apunto tanto a algo patrimonial o de rentas, sino empiezo a un tema más de capitalización, de mover el dinero. Entonces, ahí es donde empieza a activarse otra fuente muy interesante. ¿Cuál es la gran diferencia? Yo creo que tenés que tener mucho cuidado. Yo hablo de cuidar mucho tres factores, que es la calidad de la ejecución, ¿sí? Que siga siendo rentable y cuidar el enfoque, ¿sí? Porque el que lo pueda hacer, o sea, el que tenga la idea de hacerlo, no quiere decir que lo va a hacer bien, ¿sí? Por ejemplo, ahí es donde, mira, en estos tres elementos donde creo que es fundamental compañías como Ínsula o como Simón. De hecho, por eso muchas veces te hemos buscado o muchas veces te hemos recomendado. Porque hay veces que yo tengo inversionistas y les digo, hermano, la idea brutal de este proyecto es hacer esto, pero ojo que un proyecto no es la idea, ¿sí? Necesita gente que lo ejecute muy bien, entonces garantizar calidad en la ejecución, ¿sí? Entonces ahí empiezan a ser fundamentales, pero muchas veces te he presentado a personas, mira hermano, hicimos una prefactibilidad, más o menos cuánto hay que gastar, pero les digo a ellos mucho cuidado, hay que hacer un presupuesto de obra, mucho cuidado, tiene que haber una prefactibilidad muy formal, y mucho cuidado que ahí es Simón, o sea, ahí es De Ínsula. acuerdo. Mucho cuidado porque entonces Ya. cuidar mucho la calidad con la que ejecuta y que sea viable. Es que un descache en un presupuesto y más cuando uno empieza a desarrollar, pues un descache puede ser 500 millones, 800 y el problema es que ahí no solamente se te va al carajo la utilidad, sino que hay una deuda terrible, no va a poder Todo. terminar el edificio. Y De es acuerdo. muy fácil descacharse en medir si es o no es rentable, ¿sí? El otro día vimos, un cliente conoció el tema, ve, este alquila los apartamentos, los parqueaderos, yo también lo voy a hacer, pero para hacerlo tiene que contratar a alguien que cuidara los parqueaderos ahí, que cuidara el que no ha pagado, pues no lo ocupa, pero ese alguien costaba 1 millón al mes y los parqueaderos le generaban como 700.000. Ah, no, pues era buena idea, pero no es rentable. O sea, te cuesta 1 millón, pero te genera 700. Entonces, Así es. medir que un negocio, una nueva fuente sea rentable es muy importante y el tema del enfoque, porque a veces extenderte hacia nuevas ideas, perdes mucho enfoque. Entonces, ahí creo que hay un cuarto elemento muy valioso que es la tercerización. Incluso el hecho de que uno a veces conozca cómo se hace, no necesariamente creo yo que debes hacerlo, aún menos si no lo conoces. Entonces, creo que el negocio inmobiliario sí es un negocio de estar tercerizando, tener una noción de las cosas, pero estar buscando quién lo hace muy bien y saberse rodear, De normalmente acuerdo. de financieros, contables, abogados, desarrolladores, inmobiliarios. Bueno, no largo más la respuesta, pero por ahí empiezo a Pero colocar. mira, Luismi, que ahí tienes toda la razón y es que, bueno, antes de continuar, me parecería muy importante que ojalá todos pudieran prender la cámara, nos hacemos un poco más cercanos, comenzamos a entender que de alguna manera estamos buscando generar un grupo de personas interesadas en sacar proyectos inmobiliarios adelante. Ayer, por ejemplo, conversábamos un poco y hablamos que era importante tener un abogado y entonces una abogada se presentó y demás. Acá también pueden haber arquitectos, ingenieros estructurales, constructores, gente que tenga lote que le interese aportarla, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenidos todos los que quieran también hacer parte un poco más cercano y bienvenidos a que prendan y enciendan las cámaras para tener un poco más de cercanía. Y mira, Luismi, que hay una cosa o muchas cosas de las que dices que son muy importantes y es
En primer lugar, hay diferentes fases del de los proyectos inmobiliarios que lo hemos conversado un poco en los videos, pero acá la recalco. Y cada fase tiene un proceso de estudio, de mística y de ejecución. Es decir, cada fase se planifica, eh, se debate cómo va a ser la ejecución, se ejecuta y se controla la ejecución. Y pueden haber, según lo que hemos, digamos, que identificado nosotros desde Grupo Ínsula, 5 fases. Una es identificar el negocio, que es poder llegar a comprar el lote, y es en lo que nos estamos enfocando. Y esa fase que es tan importante, para mí la más importante de todas, porque hace una diferencia entre un negocio rentable o no, es lo que nos lleva a poder sacar un proyecto exitoso. Pero de ahí, eso no es suficiente. Luego hay que estructurarlo para las ventas. Luego de eso hay que venderlo, luego de eso hay que construirlo y luego de eso hay que entregarlo con éxito, ¿cierto? Y ahí es donde digamos que haces una muy buena reflexión, y es en este negocio, que es un negocio de apalancamiento, en donde básicamente la rentabilidad porcentualmente hablando no es muy grande, pero por el volumen del negocio sí es muy atractivo en términos de capital. Y ahí es donde ahí puede haber un gran error, y digamos que parte del tema en este caso son los errores en la gerencia más que en la estructuración, y es que donde uno tenga errores en la ejecución de lo que planeó, los errores, así mismo como las ganancias en capital son muy grandes, los errores pueden costar mucho dinero. Y es en donde perfectamente uno dice, no, es que de pronto la desviación del presupuesto fue del 5%. Uno dice, no, pues un 5% tal vez no es mucho, ¿cierto? Pero cuando uno pondera el 5% de un presupuesto que tal vez valga, no sé, 5.000 millones, ya uno está hablando, hey, estamos hablando de 250 millones de pesos, ¿cierto? Entonces ahí comienza a crecer y a crecer y a crecer la situación, en donde si uno no lo planifica muy bien y no lo estima muy bien y no lo ejecuta muy bien y no lo controla muy bien, puede llegar a tener inconvenientes importantes. Luismi, yo continúo, digamos que nosotros en el workshop que vamos a hacer el fin de semana, vamos a hablar de todos los pasos que hay que hacer para poder comprar un lote de la mejor manera, ¿cierto? Es decir, vos te dedicas a comercializar inmuebles en Roma, y te has dado cuenta que lo que nosotros hacemos cuando compramos un lote es hacer un estudio muy profundo a cada uno de los lotes en diferentes aspectos. El tema de mercadeo, en el comercio, pues, mercado comercial, jurídico, normativo, técnico y financiero. Desde tu punto de vista, como inmobiliaria, que también se los dejo acá, por favor síganlo, y pues digamos que sí, es un muy buen inmobiliario y les puede ofrecer una cantidad de opciones, es Roma Inmobiliaria. Desde el punto de vista como inmobiliario, ¿cuáles crees que son los factores más importantes a la hora de ofrecerle un lote a un desarrollador o un constructor? Vale, mira, lo primero, y aquí también quiero hasta incluso sacar enseñanzas que he aprendido también contigo en toda esta historia, y pues con Grupo Ínsula, qué pena, o sea, con todo el equipo del Grupo Ínsula. Eh, Mira, lo primero creo que hay unos mínimos requeridos, o sea, uno tiene que estar ubicado con el constructor, y hay unos mínimos inviolables, ¿sí? O sea, el lote tiene que ser viable legal, financiera, comercialmente. Entonces, digamos que en la medida que uno aprende a ir leyendo al constructor, hay cosas mínimas y básicas que el constructor va a necesitar. Por ejemplo, áreas, pero áreas reales, o sea, en realidad cuál es el área del lote, eso es fundamental, pero no solo áreas, sino frente y fondo. Y si es irregular el lote, pues es muy importante tener que sea una huella, un levantamiento topográfico, si hay algo así, es fundamental. Unos principios de la norma son importantes, ¿sí? Eso aplica, pues, dependiendo de cada ubicación, hablando de ciudades, pero unos principios básicos, el índice de construcción o el índice de ocupación, el uso de suelos, si es comercial, si es netamente residencial, ese tipo de cosas son fundamentales. Bueno, hacer una revisión muy rápida de un certificado de tradición, donde, a ver, todos los lotes es muy importante que se les haga en su momento estudio de títulos y pase sobre todo por las listas restrictivas, donde se sepa si alguna persona en algún momento tuvo algún nexo con temas de narcotráfico o algo así. Pero uno por encima puede filtrar en un certificado de tradición, cuando uno ve algunas de las anotaciones, donde uno ve, por ejemplo, medida cautelar de la fiscalía, pues uno ya sabe que más adelante el que se llame Rigoberto Pérez, pues es muy berraco no saber que tuvo un nexo, y eso ya lo detectarán listas restrictivas más adelante si tuvo algún nexo con narcotráfico. Pero cosas como esas uno puede ir, digamos, depurando básicos legales
básicos de norma, información técnica que luego el desarrollador va a poder, digamos, identificar. Eso yo lo llamo como los básicos, ¿sí? De ahí en adelante, uno ya empieza, digamos, a entender el perfil de los desarrolladores. Por ejemplo, Simón es una persona que tiene unas medidas muy particulares. Me dice, mira, para mí necesitamos mínimo, no voy a arreglarlas todavía para que Simón después las revele, mínimo de frente necesitamos tanto porque es que la ubicación de las columnas y la luz que hay entre las columnas es fundamental porque un frente de tanto es clave para que la distribución de los parqueaderos, teniendo en cuenta, entonces, en la medida, digamos, de que uno como inmobiliario pueda, hombre, por lo menos entender eso, saber la medida de los parqueaderos, entonces que un parqueadero que debe llevar mínimo 5 metros, ¿sí? Por 2.5 y una calle que debe llevar 6 metros, pero además también hay unos muros, en fin, en la medida que uno empieza a entender esos detalles, ya uno empieza a pulir un poco más, ahí ya pasas de los mínimos a entender otras características que son relevantes y que pueden entrar a ser, digamos, a llevar a otro nivel el interés por ese lote, ¿sí? Y ahí es donde también uno empieza a tener una mirada, yo creo que un poco más profesional y son pequeños detalles, que yo creo que son esos pequeños detalles que Simón les entregaría a ustedes, que me parece muy brutal, o sea, bueno, sí, lo que diga clave estos frentes, clave estos fondos, por esas explicaciones, y de cosas que uno conoce y digo, uy, marica, Simón tiene, claro, de razón, bacano, además de que empieza uno como desarrollador, yo creo que cada uno empieza a desarrollar ciertos formatos con los cuales empieza a identificar ciertos formatos de edificios, ¿sí? Entonces, cada desarrollador tiene sus particularidades para poder ubicar. De ahí en adelante también a veces los desarrolladores empiezan a tener unos parámetros claves como más o menos metro cuadrado, más o menos en la zona, porque eso también empieza a ser viable o no. Y que también uno va preparando un poco digamos, al propietario del lote, que él esté en función de saber. Simón tiene un dicho que lo cojo y aprovecho, y él dice, la arepa vale por la cantidad de chorizos que le quepan encima. Algo así dice Simón, un dicho. Sí, sí, eso es un dicho paisa, pues yo soy de Manizales, entonces dice la arepa vale por los chorizos que le quepan. Entonces, Entonces, realmente eso le hace alusión a que el lote vale por lo que se pueda construir encima. Y es así de sencillo. Digamos que, por poner un ejemplo muy concreto, las ciudades tienen diferentes índices de construcción. Entonces, hay ciudades, en la misma ciudad, perfectamente, hay una cuadra que pueda permitirte hacer 5 veces más que el área, y la cuadra del frente te puede hacer solamente 2.2 o 2.5. Y eso hace que, literal, a pesar que tenga los mismos metros cuadrados, el valor de tu tierra tendría que ser completamente diferente, porque la capacidad de edificación, es decir, lo que puedes producir en ventas, va a ser completamente diferente. y Eso es mira lo que que está ahí, aplicando. ahí agregaría algo ya pues como para cerrar esta partecita y algo que con lo cual yo me identifico mucho y que también particularmente en Simón y en Ínsula es muy importante. Mira, para nosotros en Roma son muy valiosas las proporciones y en el mundo inmobiliario, en el mundo de las inversiones o en el mundo comercial es muy importante las proporciones, ¿sí? Proporciones es la cantidad que tú estás analizando. Y dependiendo de la cantidad inicial, normalmente tú empiezas a apurar. Entonces es un embudo, ¿sí? Entonces, si tú inicias analizando solo 2 lotes, pues de entrada, o sea, tienes un margen de acierto, una tasa de conversión entre los niveles muy bajita. Entonces, por ejemplo, empieza una cantidad de lotes donde vamos a ver legalmente cuáles son viables, entonces queda otro poco más reducido. Vamos a ver en términos de norma cómo se comportan, en términos de características puntuales para el desarrollador, frente fondo, índices de construcción, una cantidad de cosas, y así uno va depurando hasta que llega una característica que es muy interesante. Para nosotros en el tema de lotes hay dos niveles muy valiosos, y es el nivel de un buen lote y una oportunidad de lote, ¿sí? Y aquí es donde conecto con cosas que ya son frases muy también de Simón, ¿sí? Una cosa es tener un buen lote, o sea, un lote coherente, que tenga una buena ubicación, tiene un buen tamaño, un buen frente, un buen fondo, tiene unas buenas, digamos, las restricciones se comportan, que pone la ley se comporta bien en cuanto a lo que se podría desarrollar. El propietario, digamos, que está un poco ubicado, en otros términos más técnicos, de saber que la arepa vale por los chorizos que le quepan, lo entiende de otra forma distinta, pero está un poco más consciente. Entonces, digamos que esos son los buenos,
Pero de ahí viene otra cosa, que esto también es muy Simón, no sé si me adelanto, y es No, adelante. oportunidades. Y mira que eso también es muy de los fondos de inversión. La semana pasada, hermana, estaba con un fondo de inversión, y es una inversión de 4.000 millones. Nos costó mucho porque los fondos son muy técnicos, pucha, entonces nos cuesta mucho a veces hilarles portafolios de inversión a ellos porque tienen que ser una cantidad de filtros que de verdad pasen, que sea una buena inversión. Y al final de todo yo decía, pero ¿qué más pero le van a sacar, fue madre? Parce, lo hicimos y decían, mira, los inmuebles son muy buenos, pero no entiendo la oportunidad. Y eso es muy de ellos también. El tema de, mira, sí es bueno, el precio es justo, la ubicación, los tamaños, pero me hace falta ver la oportunidad. O sea, hay un gangazo en el precio, hay una oportunidad de pagarlo diluido en el tiempo, hay una oportunidad de que te lo aporten, hay una oportunidad. Falta ver la oportunidad y eso es un nivel muy interesante que lo tienen, yo creo que los inversionistas más curtidos, y les hablo porque lo he vivido y lo tiene el grupo Ínsula y Simón, y es que andan cazando oportunidades, o sea, ya llega un punto donde ni siquiera escoger inmuebles buenos, sino inmuebles de oportunidad, o sea, está más allá del bien y del mal, eso son 3 metros sobre el cielo. Pues y mira que ahí yo sí complemento un tema que es bien interesante y es que uno muchas veces se llena de paradigmas y tal vez para mí es complejo responder la pregunta que varias personas me hacen decir, ¿cuánto te debería pesar el lote sobre las ventas o cuánto debo pagar por ese lote? Y uno pues digamos que podría ser osado y decir, pues mira, podríamos hablar de tanto por ciento, pues muchas veces uno dice, no, que depende del estrato, que el 10%, que el 12, que el 15, que el 8, que el 7, que dependiendo de muchas cosas, ¿cierto? Pero hay una realidad y es que incluso lo conversaba con un socio, él me decía, es que el hecho que uno tenga un paradigma mental que lo lleve a uno a identificar que el proyecto pueda funcionar no quiere decir que uno no pueda ganar más. Y no con ánimos de ser ambiciosos desde el punto de vista de económico, sino con ánimos a proteger la inversión que se está haciendo, porque igual no deja de ser un negocio de riesgo y exponerse a temas inflacionarios. La mejor manera de proteger con eso es tener colchones con un mejor margen, que si se materializan los riesgos, pues por lo menos uno no queda en tablas o no queda en negativo, pero que si de pronto no se materializan, pues se hace un buen negocio y puede uno crecer más y tiene uno un poco que ver con hacer crecer la empresa. De ahí viene, digamos que al siguiente punto que quiero conversar, y digamos que por acá aprovecho y respondo una pregunta que nos hace Juan Diego y dice, les pregunto si en el workshop del fin de semana se va a tratar la prefactibilidad de un proyecto. La respuesta es sí. Y hay una respuesta más profunda y es que uno no tiene una prefactibilidad uno no solo maneja, Juan Diego, una prefactibilidad, digamos que en términos de plata, sino que hay prefactibilidad comercial, jurídica, financiera y normativa, ¿cierto? Entonces, eso lo lleva a uno a que, además, en cada una de las fases uno tiene que ir cogiendo esas prefactibilidades e ir madurándolas. Entonces, lo que vamos a tratar en el workshop es cómo hacer una prefactibilidad de todos los aspectos que acabamos de hablar, de los 4 aspectos que acabamos de hablar que tiene que ver en un proyecto, en la etapa de la identificación de la oportunidad, es decir, cómo comprar un lote haciéndole todas las prefactibilidades que tienen que hacerse. Más adelante podremos conocernos o profundizar en el tema de qué hacer después de que uno ya tenga amarrado el lote y de ahí hacer una prefactibilidad hasta que eso salga una factibilidad. Digamos que en muchas partes lo llaman estudio fase 1, fase 2, fase 3. Yo básicamente lo llamo estudios o digamos que lo parto por fases y uno parte de premisas generales y las va afinando con la información secundaria o información más precisa que lo lleva a uno hasta que ya construye el proyecto y controla lo que uno proyectó desde el inicio, siempre siendo conservador, que lo lleve a uno a poder avanzar en lo siguiente. Les pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros hace un año conseguimos un lote que nos costó 800 millones de pesos. Ese lote invitamos a un inversionista que nos iba a poner los recursos. Y en ese momento, en la prefactibilidad que hicimos para poder comprar el valor de ventas del proyecto eran 12.000 millones de pesos. Es decir, que uno contra otro nos estaba pesando un poco menos del 8% del valor de las ventas. Hoy en día, las ventas, después de pasar de la identificación de la oportunidad, luego pasamos a la formulación de preventas y hoy en la realidad, cuando ya comenzamos la construcción y tenemos casi un 75-80% del proyecto vendido, la proyección de ventas es casi de 16.000 millones de pesos. Es decir, que el lote nos pesa 5% de las ventas. Ahí es donde voy, que uno no se debe llenar de paradigmas y que
junto con lo que dice Luis Miguel, nosotros buscamos oportunidades, pero oportunidades basadas en hechos reales. Yo no estoy esperando que la búsqueda de la oportunidad esté encontrando un lote del 5%, pero sí espero que los datos con los que yo tomo decisiones sean lo suficientemente conservadores que me lleven a que cada paso que doy esté en mejores condiciones y no en peores condiciones. Eso, digamos que lo vamos a ver todo en el workshop. ¿Cómo poder identificar esas oportunidades? Que es algo que yo, que trabajé mucho tiempo en una empresa grande, hay unos paradigmas tremendos en los que a uno casi que le meten en la cabeza que uno prácticamente no puede conseguir lotes por debajo del 10%. Y se los digo pues de empresas grandes, cuando uno lleva una oportunidad, no, algo tiene de malo, algo tendrá de malo, y realmente no es así. Uno básicamente, pues Luis me se ha dado cuenta, cuando yo busco un proyecto, literal, el último proyecto que busqué fueron 66 lotes que los que estuve tocando la puerta, identificando cuál era el mejor. Y eso puede demorarme mucho, sí, seguro que sí, seguro que me va a demorar 3 meses encontrando el mejor lote, pero eso me va a generar mucha tranquilidad de para adelante y va a hacer que yo termine, digamos, que teniendo más tranquilidad. Al inicio del workshop del sábado, que los invito a que se inscriban, vamos a hablar de ese caso en particular. Vamos a hablar cómo desde Grupo Ínsula participamos en ese proyecto poniendo 0 pesos. Pues digamos que al inicio tuve que poner tal vez 7 o 12 millones de pesos, pero a cuestión de 2 o 3 meses ya se los habían retornado. Y hoy en día es un proyecto que se está construyendo donde tenemos una participación del 25% del proyecto en total. Entonces, bueno, ahí los invito también a que, no sé si Álvaro me recuerda pues ahí en el chat para que se vayan Sí, inscribiendo. tenemos una pregunta, Simón, pues aprovechemos como para ir evacuando. Nos dice Marisol, hola, yo tengo un predio en Chía con licencia aprobada para 7 pisos y 55 apartaestudios, pero no he logrado un crédito con el banco porque es el primer proyecto, porque nuestra empresa pues está pequeña. Es un buen punto para construir con las tasas de interés tan altas? Y la segunda pregunta es, ¿se debe vender a punto de equilibrio? Marisol, yo te hago una reflexión muy importante y es algo que sí les voy a hacer mucho hincapié en el proceso, y también lo hemos conversado con Luis en otro proceso que tenemos y que estamos trabajando juntos. Es absolutamente necesario que uno, antes de salir a venta de un proyecto, tenga avanzado un pequeño visto bueno con los bancos, en el sentido que uno pueda tener financiación y cierre de comercial, pues cierre financiero del proyecto. Porque si no te ocurre lo que tienes licencia, tienes algunas ventas, tienes el lote, pero si no te prestan los recursos, no vas a tener cómo construirlo y no va a ser nada diferente a un muy buen Excel, muy buen papel y muy buena sala de ventas. Pero si no tienes cierre financiero, no vas a tener cómo hacerlo. Que si puede seguir siendo un negocio con tasas altas, por ahora te puedo decir que sí. Nosotros lo hemos evaluado, hemos puesto mayores tasas, hemos hecho mayores incrementos y actualmente el mercado está soportando esas mayores tasas porque uno traslada una parte, identifica otras como de pronto diluirlas en los costos, y siendo muy creativos, la respuesta es que sí se puede. Pero sí te soy muy sincero y muy franco, uno debe procurar hacer esa investigación del tamaño del proyecto, del tamaño de la financiación antes de salir a ventas e incluso antes de conseguir o hacer el cierre del negocio. ¿Qué te recomendaría? Busca un constructor aliado que te permita tener acceso a la banca constructor para poder sacar adelante el proyecto. Ahí voy a otra pregunta que tengo con Luismi, y es, Luismi, nosotros hemos tenido la oportunidad de, digamos que de conocernos, bien sea como inmobiliario, en la relación inmobiliario-constructor que me ofreces lotes e inmuebles, pero también, además que me has recomendado en varias oportunidades para lo que nosotros hacemos en estructuración y gerencia, hemos trabajado de la mano en esos procesos de estructuración y gerencia de proyectos. Entendiendo desde el negocio tuyo inmobiliario, ¿cómo has visto o digamos que en qué momento, no sé si con nosotros o desde antes lo pudiste identificar, el papel del estructurador y gerente de proyectos en un proyecto inmobiliario, por ejemplo, en Living in No, Peñol o Sí, mira, hombre, es que el estar acompañado creo que impacta muy importante, de una forma muy importante, algo que es la confianza. Por otro lado, minimiza muchísimos riesgos y por otro lado, terceriza muchas labores, si es que pudiera agruparlo de esa forma, ¿sí? Eh, a ver, mira, la semana pasada nos pasó algo en la empresa, en Roma. Me llamaron porque íbamos a firmar la venta de un apartamento, pues que se vendió por la compañía, todo normal, se hizo la liquidación, el asesor pues iba para la notaría y se le envió a la persona los gastos notariales. Entonces le dijo, mira,
Tú como comprador debes pagar la mitad de los gastos notariales, boleta fiscal y registro, y estos son los porcentajes. No, la persona se fue para atrás. 6.800.000, ¿qué? Sí, pues le explicamos todo, o sea, cuando tú vas a firmar, debes pagar, esos son los impuestos, es el tema de la notaría, y la persona está desesperada, decía, no, yo solo tengo lo del apartamento, no tengo más plata. Entonces, bueno, debes considerar, cuando haces una inversión, considerar que hay ese gasto. A lo que voy es, comprando, haciendo una inversión que entre comillas es común y relativamente fácil, uno se encuentra con ese tipo de detalles. Ahora imagínense un proyecto, o sea, un proyecto yo creo que está lleno de 1.000 detallitos, consideraciones y en otras proporciones, ¿sí? Porque tus gastos a la compra de un lote puede representar 70, 80 millones en boleta fiscal, registro y entonces son 80 millones que tú no considerabas. La otra vez estuvimos en un proyecto donde yo lo revisé y decía licencia 6 millones y no, no me suena. No me suena que la licencia sea 6 millones. Fuimos a evaluar y efectivamente licencia 230 y pico de millones. Entonces, ahí es donde vienen los grandes descaches porque también es un juego de otras proporciones. Entonces, creo que cuando, por ejemplo, estás tú hablando en el caso puntual de Simón y el Grupo Ínsula con la gerencia, creo que el tener al lado una persona que conoce muy bien el proceso, que lo ha vivido, que tiene a detalle no solamente las fases macro, sino que esas fases macro están compuestas por pequeños detalles. Y en algún momento ustedes pueden ver la herramienta de planeación de Simón o tienen la oportunidad de trabajar con Grupo Ínsula en un proceso o son socios o él les hace la gerencia de un proyecto, una pequeña labor, tiene una lista de checklist, de chequeo muy grande. Yo no sé si alguna vez las has contado, Simón, pero esa lista completa creo que ya los 180 ítems de chequeo. Y hombre, es que un chequeo de esos que se te vaya, ¿sí? Es tenaz. Y yo en lo particular le tengo pavor a que se me escape un chequeo de esos, porque es que entiendo las proporciones y sé que un chequeo que se me pasó fue pucha, ¿sí? O es un problema legal muy delicado que muchas personas en el desarrollo se han metido en un problema legal muy delicado, ¿sí? O te pasa algo con un trabajador, Dios no lo permita, o empezaste emocionado a vender y a recibir plata sin permisos de venta y caíste en captación ilegal de dinero, o hiciste un mal presupuesto. Digamos, procesos que sí te dan muchas ganancias, pero yo siempre he dicho que las ganancias se comportan con los riesgos. Elevas la rentabilidad, elevas los riesgos. Entonces, es un escenario donde yo creo que no se debe improvisar, se debe pagar por aprender, se debe estar acompañado. Es muy delicado aprender en el camino, ¿sí? Entonces, ahí tener un gerente o un estructurador, personas que ya hayan vivido el proceso y personas que técnicamente te puedan garantizar calidad en cómo se hacen las cosas, porque es que gente que te diga que te hace cálculos, hay muchas, pero también el nivel de calidad con el que se hace un presupuesto de obra, una prefactibilidad, una consideración, eso es muy importante. Entonces yo creo que más allá de tercerizar, digamos, la logística, de que haya alguien enfrente haciendo, llamando, citando los comités, controlando, más allá de tercerizar la operación, que es muy importante, uno tercerizar y liberar esos tiempos, depende de la posición que tú quieras ocupar, más allá de quién ocupe esa posición, digamos, más logística, yo valoro muchísimo minimizar los riesgos, porque es que hay alguien que entiende digamos, a perfección todo el proyecto, no se le escapan detalles, ya lo ha vivido, ya sabe cómo se gestiona, entonces me cubre de muchos riesgos y en tercer lugar, me da mucha confianza, ¿sí? Además de que en últimas, yo creo que el desarrollo inmobiliario también es mucho un proceso de confianza, pero hay otro tema de reputación. Yo creo que es un tema de reputación. Y cuando uno es desarrollador, yo creo que uno tiene que cuidar muchísimo la reputación, bueno, a menos que tú lo quieras hacer. O sea, hay personas que a veces se me han acercado a mí como que no, yo quiero buscar mi libertad financiera, entonces quiero hacer un edificio, lo hago y me retiro. Pues no sé hasta qué punto eso sea un camino para hacerlo así, pues con respeto a todos, a cada uno tendrá su proceso.
pero yo creo que esto es algo que va siquiera a mediano plazo, si no es a más. Y ese camino tú vas a descubrir que es un tema donde hay que cuidar mucho la confianza, la reputación, la imagen, cómo haces lo que haces. Y en eso te ayuda mucho ese tipo de personas, ¿sí? O ese tipo de quién te rodea a ti, ¿sí? Eso es fundamental. Yo siempre he dicho que, a ver, mientras tú tengas un buen proyecto, una buena idea y bien estructurado, siempre va a haber gente para invertir. O sea, yo creo que hay que hacer un cambio de chip en el que, pues mi pensar, en que a veces la gente se preocupa mucho por no está la plata. Yo creo que más bien preguntar, no está la buena idea bien estructurada, porque yo creo que siempre donde está la buena idea bien estructurada va a estar la plata. Entonces, Sí, a veces estamos muy concentrados en buscar la plata, ¿no? Busquemos la buena idea bien estructurada y verás que va a llegar la plata. Entonces, no es mira, buena idea, es buena idea bien estructurada. Y ahí creo que es fundamental, pues, la labor del estructurador y de la gerencia. mira, Luis, que en eso estamos de acuerdo y es que a un buen proyecto no le falta plata. Eh, pues obviamente las situaciones económicas pueden ser diversas y múltiples y demás, y obviamente el networking de cada persona puede ser de diferente escala, pero también los proyectos pueden ser de diferente escala. Es decir, hay proyectos inmobiliarios que literal son de 5 apartamentos y son un muy buen proyecto, de 5, de 10, de 15, de 20, y así no va subiendo. Y digamos que hay que pensar en grande para arrancar con pequeño. Pero desde que sea un buen proyecto, bien planificado y demás, permite que uno pueda avanzar. Hay una cosa que sí dijiste que creo que vale la pena hacer hincapié, es que en este negocio los errores cuestan mucho dinero o incluso eventualmente también se pagan con cárcel, ¿cierto? Entonces, aprovecho y doy acá un pantallazo muy general de lo que vos hablabas de cómo nosotros desde Grupo Ínsula Ay, estructuramos, estructuramos la gerencia de los proyectos. Esto que están viendo acá es básicamente punto a punto y cada uno de los trámites o digamos que de las tareas que hay acá en diferentes fases del negocio tienen dentro de sí un checklist. Obviar alguna de estas en cada una de las fases puede representar o mucho dinero o incluso, como lo íbamos hablando, multas, sanciones o incluso ir a la cárcel. Acá les dejo pues como el abrebocas para que después lo vamos a conversar. La intención es que el workshop hablemos de la identificación de oportunidad, cada uno de esos pasos con su respectivo checklist y con su respectivo formato, que eso hace parte pues digamos que de un proceso pues adicional del ticket VIP. Luismi, voy a hacer una respuesta que por acá alguien nos hizo pues como un par de preguntas para que cerremos de pronto con un par de recomendaciones que nos puedas dar y le damos el paso a Álvaro para que nos cuente un poco más de lo que va a ocurrir el fin de semana. Entonces, dice Diego, hoy en día la tasa del 18% efectiva anual para el crédito constructor hace que pierdan viabilidad muchos proyectos. Yo le digo a Diego, eventualmente, si lo estructuraste desde el inicio con una tasa diferente, puedes tener problemas. Si desde ya lo estructuras con esa tasa, tal vez no sea tan grave. El incremento de la tasa como estaba antes a hoy, estamos hablando más o menos de 5 puntos porcentuales al año y que eso representa más o menos sobre el porcentaje de ventas un 1,8%, que sí va a reducir el margen que tengas, pero si eventualmente lo estructuras pidiéndole un poquito más de cuota inicial a los clientes o dándole el beneficio que le vas a dar al banco, al cliente si te paga anticipado, puedes amortizar ese valor. Entonces, no es, estructurándolo bien, no es un impedimento para una viabilidad de un proyecto. Obviamente partiendo del hecho que lo estructuraste después de que conocías qué iba a pasar con las tasas, ¿cierto? Sergio dice, si no tengo tiempo para este fin de semana y repiten el curso, ¿puedo hacer la compra la otra semana? No, las ventas del curso van a estar habilitadas únicamente esta semana. Álvaro, me corrige si estoy equivocado, pero lo que sí puedes hacer es comprarlo, tenés acceso a la grabación y además acceso a una pregunta, a una sesión de dudas y respuestas que en donde digamos que podemos avanzar en las dudas que se te ocurran. Luego dice Sergio, ¿cómo es la temática de pedirle a la fiducia los recursos de ventas de los inmuebles? ¿Me solicitan ya estar en punto de equilibrio? Lo anterior, ten en cuenta que la ley no permite recoger recursos cuotas iniciales directamente en las cuentas de la empresa. Entonces, lo primero es que sí, la fiducia te entrega los recursos cuando tengas punto de equilibrio, pero no solo punto de equilibrio comercial, sino punto de equilibrio comercial, jurídico, técnico y financiero. Es decir, son 4 puntos de equilibrio los que te pide la fiducia, incluyendo entre ellos el cierre financiero del proyecto. Hay otra manera que se puede recaudar recursos directamente en la cuenta, siempre y cuando tengas unos trámites previstos y avanzados directamente con la Secretaría de Planeación. Eso lo vamos a ver en el workshop y te voy a decir, digamos, que cómo hacerlo eventualmente sin fiducia en proyectos pequeños.
Luego, acá están los links de pago para inscribirse en el curso. Y Juan Carlos dice que es director inmobiliario de una empresa de inversión y quisiera mirar oportunidades que podemos estructurar. Ahí está. Ahí estamos hablando con una persona que está interesado en invertir en proyectos inmobiliarios. Esto va a ser un networking bien interesante en donde podemos contactar con personas como Juan Carlos que le puede interesar participar, de ver proyectos interesantes como fondo de inversión. Nosotros desde Grupo Ínsula también tenemos eventualmente acceso a algunos grupos. La otra empresa que tiene Luis Miguel, que se llama Borsa, también tiene acceso pues, una banca de inversión en donde también fondean algunos proyectos. Y bueno, de eso es lo que creo yo que se trata de esto, que hagamos comunidad en los que nos interesa aportar un grano de arena en el desarrollo del país a partir del desarrollo inmobiliario y de la gerencia de estructuración de proyectos. Luismi, para cerrar con vos, quisiera que me dijeras eventualmente, vos que has tenido la oportunidad de trabajar con tantas personas, 3 puntos particulares en donde te has de pronto llevado o has roto algún paradigma o has tenido algún punto diferenciador al trabajar con Grupo Ínsula. Y qué pena, y hago un paréntesis muy concreto. Con Luis Miguel nosotros estructuramos y comercializamos un proyecto inmobiliario que se llama Living in El Peñón. También hicimos parte de la estructuración y gerencia de un proyecto que se llama Vibes y estamos trabajando en otro que se llama 1111. Entonces ahí te doy pues remata porfa con esos 3 punticos. Dame un segundito. Listo, Listo, dale. ya estamos. 3 paradigmas que rompimos trabajando con Grupo Ínsula. Sí, sí, 3 paradigmas que hayas roto o que te hayan parecido diferenciadores o Ya, ganadores al trabajar con Grupo Ínsula en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. listo, hermano. Es que nada, eso estaba preparado, entonces rememoro rápidamente para tratar de decirlo mejor. De entrada hay 2 cosas que me gustan mucho y vos siempre haces mucho énfasis en eso. No tener como fórmulas estándar, ¿sí? O sea, cada proyecto tiene sus particularidades y eso me gusta. O sea, no inviabilizar un proyecto porque el lote pesa más del 10% o pesa menos. A ver, la construcción es algo que se puede manejar, el desarrollo, pero también tiene sus complejidades. Entonces, quererlo simplificar tanto como la utilidad siempre tiene que dar tanto, las ganancias siempre, o sea, el lote siempre tiene que pesar tanto, los indirectos, los directos, siempre, porque es lo que siempre, es más, yo lo viví contigo, cuando me encontraba al principio siempre te decía, Simón, pero ¿qué porcentaje son los preparativos en un proyecto? Yo creo que es la pregunta que más odias. No, pero ¿cuánto pesa el lote? No, pero decime el valor por metro cuadrado. Yo creo que están ahí, como de, que no, ¿cuántos metros cuadrados construido? Uno quisiera esas fórmulas, ¿no? Entonces, por ese lado siempre me gustaba mucho, venga, empecemos a hacer el proyecto y lo analizamos, veamos, viabilicémoslo, y vos tenés algo es que hace una combinación muy interesante. Uno entre viabilicémoslo y otro no lo ve por perdido tan rápido, ¿sí? O sea, vos siempre decís, avancemos un poquito todos los días, venga, trabajémoslo, veamos de qué forma hacemos que cuadren. Eso me parece importante y, o sea, no esquematizarse a que hay unos valores y una fórmula, porque si no, pues eso se haría clave y se vendería muy rápido, ya le hubieran hecho una imagen y por Instagram estoy robando por todo lado, y pues no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, romper esos esquemas que uno a veces quiere, pero hay uno que, vos tenés una frase, hermano, que algo así como que la mucha planeación lleva a la Mira, ralentización, ¿cómo es la frase tuya? mucho análisis lleva a la parálisis. Mucho análisis lleva a la parálisis, pero, pero, es que vos que no analizás, güey. El otro día les cuento aquí, Simón está explicándome el por qué una derivada triple explica las variaciones de una TIR. Yo decía, hermano, ¿usted qué hace analizando la relación de las derivadas con la TIR? ¿No? O sea, existe Excel y él me decía que no. O sea, Simón tiene la particularidad y con Grupo Ínsula y en su trabajo de que hay un nivel de profundidad y responsabilidad, creo yo, en hacer los análisis, pero sin que eso genere parálisis, porque hay otro extremo de, hermanito, vamos haciéndole, vamos construyendo, en el camino uno va solucionando o va gestionando.
Entonces, no sé hasta qué punto sea un paradigma, pero creo que es una combinación sana entre, Un balance más bien. se puede tener mucha capacidad de gestión y avance y progreso sin descuidar la rigurosidad del análisis, de la profundidad, de la precaución y lo que debe tener, digamos, del trabajo juicioso, ¿sí? Hermano, muy posiblemente, y lo pienso y recuerdo más, obviamente diré cosas tal vez más profundas o algo así, o más trascendentales o más prácticas, pero de entrada creo que es lo primero que me llama mucho la atención. Al pelo, Luismi. Luismi, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. Eh, voy a quedarme igual, pues por supuesto, 100% invitado acá con Álvaro como a resolver dudas puntuales del workshop, que digamos que la intención de este Zoom es precisamente resolverlas, conversar con la gente de frente de exactamente cómo podemos resolver o no, eventualmente, las dudas que se les presenten de por qué participaron o no en el workshop. Y entonces, nuevamente, muchas gracias. De un hermano, muchas gracias a vos. Venga, qué pena. Cuando empecé a hablar de uno y después dije, ahorita lo hago, ahorita lo hago. Qué pena que no tuve la oportunidad también como de saludar a todas las personas que están acá. Yo siempre valoro mucho que hasta ahora se conecten a chuparse más de una Vale. hora escuchando a otras personas hablar. Y de verdad, un saludo muy especial para todos, chévere. Ojalá en algún momento conectemos también. Bienvenidos por el Instagram, cualquier duda. Sin embargo, aquí súper recomendadísimo, Simón, porque es que es el último al que también consulto después, le pregunto, profundizamos y hemos tenido la oportunidad de trabajar, de ser socios, de ser contratistas, donde él nos contrata a nosotros o viceversa, nosotros a Simón y Grupo Ínsula y pues bueno, ya van varios años. Hay contratistas o personas que son de una relación y ya, pero cuando todo se prolonga en el tiempo es porque ahí hay calidad, hay confianza, entonces chévere. Un gran abrazo y saludos para todos acá, ¿vale? Que termine de pasar una buena noche. Muchas gracias. Pues acá le damos el paso a Álvaro, que es el socio mío acá en el tema del proyecto académico. ¿Qué más, Álvaro? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Un placer saludarlos. Qué chévere ver a tanta gente interesada y conectada pues con el tema. Tenemos varias gente pues tenemos algunas preguntas, también gente que quiere contactarnos, los invitamos pues a que vayan a los canales de Instagram, @SimonSancor y a Insula Academy, por ahí nos pueden contactar y podemos charlar si tienen algo en particular. Jonathan, antes de avanzar pues con el otro, Jonathan Espinosa nos dice, Simón, buenas noches, a nivel de prefactibilidad, ¿cómo sería la metodología para estimar los costos directos e indirectos? Y si es una metodología rápida. Jonathan, mira, nosotros cuando analizamos, en la medida que vamos entendiendo el negocio, vamos profundizando en la velocidad o en la profundidad del negocio. Entonces, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando estamos buscando lotes, queremos buscar, de verdad, yo los invito a que busquen más de 30, 40, 50 lotes cuando quieran conseguir un proyecto. Entonces, en ese negocio, inicialmente, busquen la norma, identifiquen la norma de cada uno, entiéndala de manera rápida y rápidamente entiendan un análisis fácil que lo vamos a explicar en el workshop de cómo ponderar costos directos, indirectos, lote, ventas, utilidad. Rápidamente, para poder hacer una segregación, una ponderación de cuáles son los mejores lotes. Y una vez ustedes tienen los siguientes 5 lotes, profundicen en esa prefactibilidad. Esa prefactibilidad ya tendría unos componentes diferentes. El costo directo, del costo indirecto y en el directo el tema de costos jurídicos, financieros, comerciales, etcétera. Y lo mismo el costo directo. Bueno, según la especificación que tengo, cómo lo despiezo por capítulos. Y eso nos permitirá a nosotros eventualmente llegar a un siguiente nivel. Ya cuando cierran el negocio, por lo menos tiene un tema un poco más profundo y cuando estructuran ya el proyecto para las ventas, ya toca hacer el presupuesto detallado, ítem a ítem, puntilla a puntilla. Y eventualmente, ya cuando van a construir, ya entran a un detalle pues muy particular con cotizaciones ya negociadas y digamos que a un nivel de profundidad diferente. Bueno, bien. No sé si alguien más tiene dudas. Mientras tanto, quería comentarles, pues porque veo que también hay gente que me pregunta, bueno, ¿y cómo es la experiencia y demás? Entonces, bueno, quería compartir lo siguiente. Eh, la página, por el chat del Zoom, acabo de enviar dos páginas. La página de pago para pagar propiamente la experiencia VIP y la página donde está esta información. Es la información donde vamos a vivir durante esos 2 días de workshop. El día es gratuito y cualquier persona. Sin embargo, si tú pagas el VIP, desde el primer día vas a estar viviendo la experiencia premium, donde vas a poder tener contenido, información y demás, pues completamente exclusiva para las
que paguen. Entonces, vamos a participar de la sesión práctica con Simón y Álvaro, Amparo, que son date un segundito que yo creo, yo no sé yo no sé si es mi ¿no se ve? internet, te escucho un poquito entrecortado. Entonces, si quieres, hacerle un poquito más lento a la conversación, por si de pronto Listo. somos Vale, todos. bien. Listo, entonces la experiencia VIP va a contener los 2 días de experiencia práctica del workshop, la primera sesión del día sábado y la sesión del día domingo, donde vamos a tener un ejercicio práctico de cómo comprar un lote sin dinero, como lo hacemos en Grupo Ínsula con el método Ínsula. También vamos a identificar entre decenas de lotes potenciales, lo que nosotros llamamos un terreno oportunidad, que Luis Miguel pues también hablaba de eso, de que nosotros buscamos los terrenos oportunidad, los lotes oportunidad. Vamos a analizar un análisis normativo a ese lote oportunidad, vamos a saber los factores que tenemos en cuenta al momento de idear el proyecto y de generar una cabida dentro del proyecto, saber qué puedo hacer en el lote que tengo. Vamos a aprender a hacer una prefactibilidad económica a nuestro proyecto, que también había una pregunta ahí. Eso está dentro del workshop para tratar de hacer cuenta, para enseñar cómo hacer cuenta servilleta para saber si un proyecto es factible o no. Vamos a realizar un estudio de mercados sobre el sector en un caso real. Vamos a tener en cuenta la documentación legal que se necesita para dejar el lote, para tener el lote a tu nombre sin poner un solo peso, buscando inversionistas. Y por último, y lo más importante, también vi una pregunta por ahí en el chat, vamos el día domingo a terminar con un teaser, que es el documento que se les presenta a los inversionistas para poder pues obtener recursos de ellos para nuestro proyecto. Entonces, eso hace parte. Además, pues a las personas que ya compraron VIP, que veo varias conectadas, ya se les envió al correo el pack de formatos Ínsula, donde tenemos pues, varios formatos que son los hacks con los que nosotros trabajamos en Grupo Ínsula para estructurar y gerenciar proyectos de alto impacto. Uno, el estudio de mercado, identificación de lotes, el formato de análisis normativo, de perfectibilidad y varios otros formatos pues que están dentro del kit de gerente de proyectos inmobiliarios, que es este paquete que ya se le envió a las personas que están en VIP. Entonces, de modo pues que los invitamos a todos a ser parte de esta experiencia. No sé si el chat se movió. Ah, ok, Listo. ya veo aquí. Juan Diego me pregunta, no me quedó muy claro, si no puedo asistir el fin de semana, ¿podré comprarlo después así no tenga acceso a preguntas y respuestas? ¿El plan VIP incluye todo o hay algún plan más completo? El plan VIP es el plan más completo donde incluye todo lo que acabo de nombrar y además una sesión después, es decir, la siguiente semana, de preguntas y respuestas. Después de que se termine el curso, no va a haber acceso a venta, es decir, deberías comprar. Lo que te recomendamos es que lo compres esta semana, ¿cierto? Que generes, te vamos a enviar pues la grabación y pues después de que veas las grabaciones la siguiente semana asistas a la sesión de preguntas y respuestas. Eso es lo que te pregunto, para las personas que no pueden asistir este fin de semana. ¿Qué módulos y su contenido, contempla el curso? Pregunta Farid. Pues ahí nombré todas las temáticas y todo lo que vamos a vivir del curso. No sé si de pronto después de esto pues quedaron dudas. El horario, Juan Diego, va a ser el sábado y el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, Simón, y hay una pregunta, ¿cuáles son las habilidades y o conocimientos básicos que debe tener un buen gerente de proyectos? Pues yo creo que lo más importante, y de verdad, pues sí les digo a todos, es que tengan absoluta determinación de querer hacer parte de este negocio. Es decir, como les he contado, incluso el viernes voy a traer un invitado bien interesante, que es mañana también. Mañana y el viernes, dos invitados muy interesantes que no son ingenieros, no son arquitectos y son absolutamente exitosos en este negocio. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Eh, Manejo muy simple de Excel, que incluso si tiene alguien que lo haga, no tienen que saberlo ustedes, pero sobre todo, absoluta determinación de querer iniciar en este negocio. Como les digo, nos estamos concentrando en todo el proceso de identificar la oportunidad, conseguir un muy buen lote y poder garantizar que sea un lote que sí cumplen con las características y los pasos que vamos a hacer en el proceso pues del workshop, va a ser una muy buena oportunidad. Eh, Dentro del programa vamos a hablar un poco de cuáles son las fases del proyecto inmobiliario,
un caso muy particular de éxito que hemos tenido nosotros en donde no pusimos un solo peso y diferentes, digamos que grupos de procesos de prefactibilidades generales. Vamos a hacer un estudio de mercado de un proyecto. Es un workshop que vamos a trabajar entre todos, entonces lo vamos a hacer en línea, un estudio de mercado, vamos a hacer un análisis normativo, vamos a hacer una prefactibilidad financiera, un análisis general jurídico y vamos a concluir con un teaser, que es un documento con el que uno va y se presenta a un inversionista. Eso es básicamente lo que vamos a tocar. Una parte es el sábado, otra parte es el domingo. Tiene continuidad pues ambos días. Si solo están en el gratuito, digamos que les queda el 50% de trabajo hecho. Si hacen parte del grupo de VIP, vamos a poder continuar en el día domingo, digamos que con todos los formatos y demás. E incluso pues los que pagan el VIP van a tener acceso a los formatos que se van a trabajar el día sábado. Y pues yo creo que además de eso, para mí lo más importante también es un poco de networking. No sé, Álvaro, si quieres contar algo más o si digamos que para concluir abrimos acá como micrófono para quien quiera tener dudas muy particulares o podamos de pronto resolverlas. Perfecto, voy a abrir primero micrófonos. Realmente eso sería todo por hoy. De una vez aprovecho para... Martín pregunta que si el sábado también quedará grabado. Sí, si haces parte de la experiencia VIP, ambos días la totalidad del curso va a ser grabado. Denme un momentico, voy a activar micrófonos, que tengo a alguien levantando la mano. Vamos a darle la palabra. Ya le mandé la solicitud para... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te habla Samuel Cardoso Samuel, desde ¿qué La más? ¿Cómo te ha Guajira. ido? Excelente, Muy bien, bienvenido. gracias. Bueno, mira, yo escuchando todo lo que ustedes decían, yo soy ingeniero civil. Desde el 2014 me gradué como ingeniero civil y inicié, pues he trabajado más que todo con el tema de planeación en todo lo que es aprobación, todo lo que es el tema de licencia para construir. Y luego cuando salí de eso me dediqué a construir, a hacer proyectos de vivienda privada. Nunca he hecho una prefactibilidad. Entonces, mi duda es si ustedes en este curso nos van a dar algunas guías o nos van a hacer llegar algunas guías para nosotros tener que cómo hacer un proyecto antes y si el proyecto es viable o no es viable. Cuando tú me hablas de lo que Claro es que sí. prefactibilidad. Este punto en particular lo vamos a revisar el domingo. No solamente te vamos a explicar cómo hacerlo, sino que te vamos a entregar un formato que ese de Ok. hecho, incluso lo entregamos ese mismo domingo, en donde vamos a explicar cómo diligenciarlo y cómo trabajarlo, en donde vas a encontrar la Mira, yo prefactibilidad. te digo, yo aquí en La Guajira, pues en La Guajira, esto es muy informal. No sé si conozcan La Guajira. En La Sí. Guajira nosotros trabajamos, yo llevo 8 proyectos ya que he realizado y nunca he hecho una prefactibilidad. Tenemos que construir la vivienda para luego venderla. Nos toca hacer todo esfuerzo. Mira que yo todos los proyectos que he realizado nunca he hecho un crédito con un banco. Y escuchaba al principio que tú decías que hablabas de los créditos, los que la mayoría de las empresas trabajan con créditos bancarios y nosotros acá, nosotros trabajamos de otra forma y si la vivienda no está hecha, no te la compran. De acuerdo, no, digamos que desde el punto de vista general, el hecho de tener financiación hace que no tengas que poner recursos propios, pero no quiere decir que sea la única manera de trabajar. Por lo contrario, habrían unos ahorros en costos financieros, pero no quiere decir que en la evaluación financiera que tengas que hacer no tengas que contemplar el valor del dinero. Así sea tu dinero, es Ok. importante en la prefactibilidad contemplar el valor del dinero. Contemplar el valor. Así sea tuyo, Ok. porque el dinero tiene un costo. Sea Ok. del banco tuyo, el inversionista, el dinero tiene un Bueno, costo y hay que poner tranquilidad. me interesa mucho saber y conocer el tema de cómo montar una prefactibilidad a un proyecto. De Por supuesto. verdad, estoy muy interesado. Te agradezco y que tengas una feliz noche. Feliz noche, muchas gracias.
Bueno, me estaba levantando primero Mari, ya le voy a dar la palabra. Por acá hay una pregunta. Hola, Mari, buenas noches. Bueno, ¿Cómo no, yo, estás? hola, buenas noches. Mari, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Mari. Pues les cuento que como de casualidad los conocí porque casualmente yo tengo la casa que está atrás de Living Peñón y entonces me caían muchos escombros de la obra de Living Peñón. Entonces fui a pues, solicitar que recogieran los escombros. Y ahí me di cuenta que yo siempre pensé que era que iban a hacer unos apartaestudios para alquilar, pues como uno ve normalmente que se hace pues en un lote o en una casa. Entonces pensé que era eso, pero vi que era otra cosa. Entonces me interesó, entonces empecé a buscar por Instagram, Lin Peñón, empecé a buscar a quién seguía y di con ustedes. Entonces me interesa mucho porque de hecho yo pensaba arreglar esa casa, es como una casa lote porque pues es una casa que está abandonada y pensé en arreglarla, como adecuarle como para alquilarla para un restaurante, bueno, para lo que se diera pues según la zona. Pero veo que puedo tener otras posibilidades, sí, como otras posibilidades de negocio, entonces me interesó mucho y me gustaría pues saber más y saber si en ese espacio que yo tengo puedo desarrollar algo parecido a lo que hicieron en Living Peñón. Digamos que es importante, como les he manifestado un poco, entender exactamente la particularidad del lote para poder determinar si se puede hacer algo parecido o no. Pero digamos que por norma está en la misma manzana, entonces no habría ningún inconveniente porque estás en la misma manzana, si estás detrás. Lo más importante más adelante es identificar el frente para lograr entender los aislamientos que se generan y asimismo generar, digamos que la prefactibilidad, pero eso todo lo podemos ver en el workshop. Es decir, ¿cuál sería el siguiente paso, siendo tú la dueña del terreno? Es identificar con el certificado de libertad y tradición el frente, el fondo, hacer una cavidad arquitectónica en donde puedas identificar cuántos metros cuadrados construidos sacas, cuántos metros cuadrados vendibles, cuántos números de pisos, y eso te permite decidir si es buen negocio o no, bien sea poner un aporte o conseguir quien te lo construya o asociarte con un constructor o hacerlo con capital propio para la renta 100% o buscar de pronto vender apartaestudios o buscar vender un hotel como se hizo en Living El Peñón. Entonces, es así es como se proceda. Eventualmente, digamos que teniendo tú ya el lote, lo que seguiría sería hacerle una cavidad arquitectónica para identificar qué permite actualmente las condiciones geométricas del lote para desarrollar. Ok, muchas gracias. No, es con mucho gusto, Mari. De una, Mari. Bueno, Brian, me estaba solicitando. ¿Cómo estás, Brian? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Simón, hola Álvaro, hola a todos. Brian, mucho Bueno, gusto. ¿Cómo te ha ido? bien, bien. Bueno, en mi caso yo soy abogado y mi hermana es arquitecta. Nosotros tenemos una empresa de construcción de casas sostenibles, casas campestres en ese sentido, pero queremos iniciar un tema de desarrollo inmobiliario. Pero yo tengo una duda y es en el tema de si en el workshop nos vas a enseñar, hablas mucho de hacer prefactibilidades y todo para la venta, pero nos vas a enseñar, digamos, no sé, o nos vas a dar como unos insights en el tema de financiar también para búsqueda de renta, para más temas patrimoniales. Funciona hasta cierto punto relativamente parecido. Es decir, el análisis normativo es independiente si es para renta o para venta, ¿cierto? El estudio de mercado, de alguna manera, si necesitas entender o explicarles a tus inversionistas cuál es la estrategia de salida en el momento que vas a vender la propiedad o en el momento que haya un problema y no se rente y haya que venderla, es necesario también tenerlo. Y en el momento de hacer una prefactibilidad, ponderar los costos directos e indirectos también es necesario. ¿En dónde está la diferencia? En que también tendrías que hacer un proceso adicional de un análisis de mercado para la renta, para evaluar con el inversionista el flujo de caja del modelo operativo, es decir, después de terminar la construcción, qué tan interesante está o no. Pero por lo menos te podría garantizar que con este proceso alcanzas a comprar un muy buen lote, que si es buen lote para la venta, seguro es buen lote para la renta. Ok, ahí tengo otra duda. Simón, y en temas
¿qué les apetece más a los inversionistas según lo que tú ves? ¿Les apetece más para la venta o más para la renta? Hay de todo. Hay gente que busca renta, hay gente que busca, digamos que ganancia de capital. De golpe puedo decirte que la situación inflacionaria o de recesión del país y del mundo se puede inclinar un poco más a tener inversiones líquidas, es decir, que tengan una fecha de vencimiento concreta, porque un proyecto para la renta tendrías que estar expuesto a que te lo compren después para poder, digamos que, liquidar tu posición. Listo. Bueno, no sé si para a los que de pronto ya están registrados para el proceso VIP, si tienen alguna duda, yo sé que acá veo varios conectados, conocidos que me han escrito, que hemos conversado un poco, para de pronto dar por terminada la sesión. Me gustaría antes de pronto encontrar dudas de alguien que ya esté registrado en el tema VIP, si podemos conversar un poquito acá. Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Simón? Hola Adriana, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. Súper. Los he venido escuchando todas las noches y ha estado genial. Muchísimas gracias por el espacio. Súper No, a chévere. ti por el tiempo que le has dedicado a esto. Antes, muchas gracias a todos, de verdad. Vale, tengo una pregunta. Pues entonces vamos a arrancar con una jornada de trabajo enfocada al lote este fin de semana. A mí me gustaría saber eh, qué paso sigue, cuál es como todo el proyecto que quieren compartirnos pues académicamente y cuánto durará. Listo, mira, por lo pronto tenemos la experiencia VIP con la que vamos. La meta es enseñarles a todos a conseguir un buen lote. Después de conseguir un buen lote, el domingo, que con las personas que estén vinculados a la experiencia VIP, vamos a ofrecerles de pronto 4 opciones para entender qué es lo que más valoran, cuáles son las necesidades muy concretas de los siguientes pasos a seguir, valga la redundancia. Y ahí les ofrecemos eventualmente a los que consideren tengan esa necesidad, poder continuar con nosotros en un proceso académico. También les ofrecemos participar ya como nosotros, como consultores, si alguien ya tiene el lote o si ya lo encuentra, como consultores nosotros podemos también ayudarles a estructurar y a gerenciar un proyecto inmobiliario. Entonces, digamos que se abren esas dos posibilidades y por supuesto en el tema de Insula Academy vamos a comenzar a entender un poco de toda esta cantidad de gente que hemos logrado abordar. En este momento son como 700 y pedazo de personas inscritas en el curso. Y queremos conocer también cuáles son las inquietudes particulares, porque muchas veces una cosa es lo que uno cree que tienen como necesidad y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Creo que estás en silencio. Sí, muchísimas gracias. No, es con mucho gusto. Bueno, por acá había una pregunta. Anderson Julián dice, quisiera saber si la prefactibilidad que va a haber el fin de semana se puede aplicar a venir de interés social. Por supuesto que sí. Esto aplica para cualquier tipo de proyecto. Y en la experiencia VIP, los formatos que se entregan contemplan algunas metodologías paso a paso y listas de chequeo. Todo lo que ocurre en la identificación de oportunidades lo vamos a entregar. Las listas de chequeo, el paso a paso lo vamos a ver en el curso y los formatos también, por supuesto. Hablando ya de la experiencia, digamos que vamos a tener, retroalimentando ya para cerrar, para concluir, tenemos acceso al workshop con los formatos donde vamos a aprender a en qué consiste la estructuración del proyecto en la primera etapa, que es la identificación de la oportunidad, cuáles son los potenciales errores que se cometen al iniciar y conocer las fases para todo el proceso de la compra de un lote, incluso con financiación externa, es decir, sin dinero propio. El VIP también incluye, por supuesto, acceso a los 2 días, acceso a la sesión práctica del segundo día, en donde vamos a profundizar en el estudio de mercado, el análisis normativo, la prefactibilidad y la construcción del teaser, en donde vamos a concluir con un teaser, la construcción de un teaser para quienes necesiten o requieran buscar la financiación del tema pues, económico de la tierra o incluso digamos que los argumentos necesarios para poder sacar adelante el aporte de un lote.
Entonces, bueno, no sé si hay algo más que podamos conversar. Agradecer a ¿Tengan todos, alguna duda? agradecer a todos Muchas por el gracias de tiempo. verdad por su tiempo. Creo que antes fue extenso, pero pues haciendo pues obviamente alusión a todo este tema de las dudas que ustedes mismos nos plantean. Así que muchas gracias y feliz noche, de verdad. Hay dos preguntitas, Simón, antes de cerrar. Dice Oscar Cardona. Muy buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Qué tanto puede afectar un proyecto con la nueva modificación en la ganancia ocasional, el pago de impuestos? Cuando uno es desarrollador inmobiliario, no hay ganancia ocasional, sino que a uno le aplica una renta tradicional, en donde tiene ingresos, egresos, utilidad, y esa utilidad es la que es grabada. La ganancia ocasional aplica cuando es una actividad ocasional a la que uno no se dedica. Por ejemplo, no sé, yo tengo una casa y yo me dedico, y la casa es en donde vivo, y me dedico yo al negocio de los carros. Y el momento en que yo vaya a vender mi casa, eso es una ganancia ocasional porque yo no me dedico a vender casas. Ahí es donde aplica, pues digamos que el impacto más grande de la ganancia ocasional. Por La último, nos pregunta, pregunta Farid, ¿con Farid, la compra del curso se incluye el ingreso VIP? Sí. Es decir, vos estás comprando en la experiencia VIP, los 2 días de curso con la experiencia VIP. Con el link de pago que les acabo de mandar y que les estoy enviando en este momento por los comentarios otra vez. Denme un momento. Se los estoy enviando en este momento. Ahí está, es el link de pago para la experiencia VIP. listo. Alexandra, lo que necesitas para ese día es un computador, lápiz, papel y que en el computador tengas instalado Word y Excel. Con eso estamos en y pues acceso a Internet, por supuesto. Bueno, entonces nos vemos mañana. Recuerden, gracias a todos. Nos vemos mañana a las 8 de la noche por este mismo canal. El link se los enviamos a los grupos de WhatsApp, así como hoy. Entonces, muy pendientes. Gracias a todos por asistir. Y nada, con toda esta semana que vamos a llenarnos de conocimiento y de experiencia inmobiliaria. El invitado mañana está a dar muy interesante. Es el gerente de Brexas. Es una persona que ha logrado tener un gran éxito con unos proyectos que tiene en Santa Marta y otros temas constructivos, sin saber nada del negocio desde que nos conocimos. A hoy son una empresa muy grande. Los invito a que en pronto busquen Guaira, Santa Marta, se van a dar cuenta, un proyecto es tremendo. Como les digo, absolutamente motivador para que se den cuenta que sin ni siquiera saber del negocio de la construcción pueden llegar a ser unos grandes empresarios en este mundo. Así que bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Feliz noche. Luego a todos, que estén bien.